Continuamos con más información. En el mundo se celebra el 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, considerado el sector más marginado en las sociedades a nivel mundial. Para algunos es un día normal, para otros el único día que se recuerda a la existencia de los pueblos indígenas. También es una celebración y conmemoración para quienes mantienen sus luchas culturales, lingüísticas y su convivencia con la naturaleza. Para hacer visibles las demandas de los pueblos indígenas, especialmente en temas de educación, salud, infraestructura en áreas de pueblos indígenas, también las demandas, por ejemplo, del respeto de los derechos de los pueblos indígenas en cuanto al territorio, a los recursos naturales. Un informe establece de que en nuestro país, Guatemala, en vez de haber avanzado a comparación de los países de América Latina, lo que ha sucedido es un retroceso en términos de desarrollo económico, de crecimiento económico, ¿verdad? Eso implica que la población más necesitada es la que más está sufriendo las consecuencias. Los gobiernos han excluido a la población y desde la institucionalidad del Estado ha quedado debilitado en los diferentes periodos, lo cual se agudizó a partir del 2005. En términos de derechos no somos reconocidos, o sea, seguimos arrastrando la utilización que hacen los gobiernos, instituciones o empresas dedicadas al turismo, que normalmente nos ven para eso, como un objeto para el turismo y no, digamos, como sujetos y sujetas políticas. Los gobiernos de turno ven como un enemigo a los pueblos indígenas. El cumplimiento de los acuerdos de paz, la institucionalidad responde a intereses sectorizados. En este momento, cuando los pueblos indígenas se oponen a este modelo de extractivista de recurso mineral, oro, plata, zinc, níquel, hierro, petróleo, incluyendo las hidroeléctricas, entonces sí toman a los pueblos indígenas como un peligro, como, digamos, la figura que hubo anteriormente, como un enemigo interno al que hay que vencer. Esto desencadena una confrontación del Estado con los pueblos indígenas. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Luis Ache. Y siempre en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, los diputados del Congreso aprobaron un nuevo decreto para cambiarle el nombre al Estadio Nacional, que ahora se llamará Doroteo Guamuch Flores. Los motivos los explicamos a continuación. A partir de este martes, el Estadio Nacional Mateo Flores dejará de llamarse así, pues los diputados aprobaron un nuevo decreto para que lleve el nombre original del atleta Doroteo Guamuch Flores, quien ganó la maratón de Boston en 1952. De acuerdo con los congresistas, con este cambio se devuelve la identidad de los pueblos indígenas, pues aseguran que por un acto de discriminación se le cambió el nombre al deportista. Lo catalogaban a él como un hombre de maíz, y en su defecto hubo una caricatura incluso que donde él salía con un cacaste, por decirlo así, un cacaste. Un artista que se tatuó la cédula de Doroteo Guamuch Flores aseguró que este tipo de acciones ayudan a sanar heridas. Es sanar una herida, ya que nuestra historia pasada, nuestra memoria está lastimada, está torcida. Creo que este cambio es una forma de dar la oportunidad, de darnos una segunda oportunidad en nuestra historia como pueblos indígenas. Durante la aprobación, algunos diputados se opusieron, asegurando que para ellos el estadio se seguirá llamando Mateo Flores. Respetemos la voluntad de Mateo Flores de que él, 53 años después de nombrar el estadio, consintió que se siguiera llamando el estadio por su nombre. Además del estadio, la calzada y otras obras que llevaban el nombre de Mateo Flores recibirán el de Doroteo Guamuch Flores. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Pero así como generó reacciones en los diputados del Congreso, también a través de las redes sociales generó diversas reacciones este cambio de nombre del Estadio Nacional Guatemalteco, el estadio que ahora se llamará Doroteo Guamuch Flores. Nuestra compañera Andrea Domínguez nos tiene estas diversas reacciones de muchos guatemaltecos que algunos no están de acuerdo con tocar este tipo de temas en el legislativo. Escuchemos. LG G5 Life's Good When You Play More presenta.
Gracias, buenas noches. Y el cambio de nombre del estadio, luego de que se presentara esta iniciativa de ley, generó diversas reacciones. Mirza Casasola nos escribió: estamos como el cangrejo. En lugar de crear iniciativas para saber cómo utilizar la plata que les ha entrado de pagos por impuestos en los hospitales, le cambian el nombre al estadio. Señores, hay prioridades. Sandra de Kevinger: él era un indígena y haberle puesto Flores fue un gran acto discriminatorio. Ponerle el verdadero nombre de ese gran atleta es reivindicar un poco el honor de nuestro atleta indígena. LF Yadira señaló que se ocupen primero en combatir la violencia, en mejorar la salud y educación. Cuando tengan esto resuelto, entonces sí, que se pongan a pensar en otras cosas. David Cuyum: en vez de cambiar de nombre, mejor que la remodelen y que todas las ganancias sean auditadas y no vayan a parar a los bolsillos de sus directivos, que hagan mejoras al recinto más emblemático de nuestra ciudad, eso sí. Sergio Ávila nos escribe: pues el nombre ahora es correcto, pero creo que hay cosas muchísimo más importantes que cómo se llame un estadio. Muchas gracias por todos sus comentarios. Fue un gusto acompañarlos y recuerde que usted también puede estar informado de todo el acontecer nacional e internacional a través de nuestras diferentes plataformas. En Facebook nos encuentra como Guatevisión y en Twitter @Guatevisión_TV. Tenga una buena noche. LG G5 Life's Good When You Play More presentó. Y de las redes sociales vamos ahora a las noticias internacionales y nos ubicamos en Brasil. El Senado vota en esta jornada si Dilma Rousseff debe ser sometida a un juicio de destitución. Esta también podría ser la última escala previo a la decisión que este fin de mes podría poner fin a un ciclo de más de 13 años de la izquierda en el poder. En esta noticia, la sesión se extenderá por unas 20 horas y bastará que una mayoría simple respalde la acusación para que el caso avance a la instancia final de juicio y sentencia. La sesión especial es dirigida por el presidente de la Corte Suprema. El Senado Federal se reúne hoy para ejercer una de las más graves competencias que la Constitución le confiere: deliberar sobre la apertura de un proceso de impeachment contra el jefe de Estado de Gobierno, en este caso la señora Presidenta de la República, Dilma Vana Rousseff, por supuesta práctica de crímenes de responsabilidad. El senador estadounidense Bernie Sanders condenó el proceso contra la presidenta suspendida, que parece un golpe de Estado, e instó al gobierno de Barack Obama a pedir que hayan elecciones democráticas en el país. Colombia comienza esta semana la inspección de las zonas donde se concentrará la guerrilla de las FARC tras sellar la paz con el gobierno. Hay que hacer varias cosas, hay que delimitar las zonas en las veredas. Como se acordó, hay que mirar los accidentes geográficos, si eso corresponde o no. Asegurar que sean de un tamaño que le permita a la misión de Naciones Unidas que encabeza el mecanismo tripartito verificar el cumplimiento de los acuerdos. La ONU convocó a una pausa en los combates de Alepo. Quiere acceder de forma inmediata a 1,5 millones de habitantes casi cercados en esta ciudad siria, donde el régimen y los rebeldes se preparan para una batalla decisiva. En las últimas semanas se han producido intensos combates dentro y en los alrededores de esta ciudad del norte del país, dividida en barrios controlados por los insurgentes en el este y en zonas progubernamentales. Según la ONU, 2 millones de personas viven el miedo de estar cercadas. De ellas, 275,000 están bloqueadas en el este de Alepo. Las autoridades electorales de Venezuela anunciaron que de reunirse los requisitos legales, podría realizarse a finales de octubre la recolección de casi 4 millones de firmas para decidir la activación del referéndum revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro. El anuncio se produce 8 días después que las autoridades electorales validaron unas 400,000 rúbricas y huellas, lo que permitió a la oposición superar la primera fase del proceso y pasar a una segunda etapa. Soy Alejandra Martínez, para mí fue un gusto informarle del acontecer internacional. Que pase buena noche.
Abre Expo Congreso de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Los detalles cuando regresemos de la pausa.